Miren, la verdad estoy hiper sorprendida y muy contenta porque gracias a que pude ir el sábado pasado a ver esta obra maravillosa, lo pude conocer. Es un actor impresionante, él es actor, productor, director, eh, bueno, de todo. Es coordinador, es fundador de una productora y viene de Uruguay y es un actor increíble que está haciendo una obra aquí en Buenos Aires y él se llama Marcos Valls. Bienvenido, Marcos. Un placer tenerte aquí en Poco Ruido muchas veces. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. El gusto es mío de estar conversando contigo. El gusto es mío de estar acá en Buenos Aires presentando la obra. Y bueno, te agradezco mucho todas tus palabras. No, por favor, la verdad no, fue un encuentro maravilloso porque no te conocía y es bárbaro poder abrir una puerta más a un colega, a un gran actor que viene a deleitarnos con semejante obra. Vamos a hablar de esta obra que estás haciendo, que trajiste a Buenos Aires, estuviste el fin de semana pasado y vas a estar entonces viernes y sábado en Buenos Aires haciendo dos funciones ahí en Ítaca, que es Humahuaca y Medrano. A la academia, mono. Todo suyo. Sí, Contanos esta maravilla. Mono Informe a la Academia está basada en el cuento de Franz Kafka, Informe para la Academia, que es un cuento fantástico bueno, fantástico es Kafka, así que sus cuentos son tan fantásticos como Sí. él. Este, y ese cuento lo tomó el director de la obra, Beto Brown, es un amigo de Brasil, de Río de Janeiro. Él escribió una versión en base a ese cuento, en portugués, y la montó en Río de Janeiro. Ah, sí. Después de hacerlo ahí, a él se le ocurre llevar la obra a diferentes países y hacerla en diferentes lenguas, con actores de cada país. Y como yo tengo, por suerte, conozco a bastante gente de Río de Janeiro, del medio teatral y eso, porque hace años que voy y vengo y tal. Él me propuso a mí de hacer la traducción y de actuarla en Montevideo. Y bueno, en eso estuvimos trabajando mucho desde finales de pandemia, desde mediados de 2021 por ahí hasta principios del 2022, en que después de tener lista la versión en castellano, la estrenamos en Montevideo en mayo del año pasado. Y bueno, fue bárbaro. La verdad es que tuvo una muy buena recepción de la gente. Y tanto así que nos invitaron a festivales en el exterior, nos invitaron a un festival en Puerto Montt, en Chile, nos invitaron a dos festivales en Colombia, en Manizales, que es el festival más antiguo de América Latina, y el Festival de Teatro y Música de San Ignacio de Medellín. La moviste mucho, Y ahora estuvo. tenemos la enorme alegría. ¿Eh? ¿Eh? Digo que la moviste por Perdona, todos lados y te voy a continuar la frase. Y ahora tenemos la enorme alegría de poder disfrutarla nosotros en Buenos Aires. la enorme alegría de estar acá, la enorme alegría de estar acá trabajando para ustedes, arrimando nuestro corazón a la patria hermana. Yo en el programa de la semana pasada puse tu audio donde nos invitabas a verla y yo decía en el programa, este sábado estoy yendo a verla. Voy a poner ese audio nuevamente y estuvo en el Facebook todos estos días también promocionando este fin de semana donde vas a estar en Ítaca, que es ahí perdón, Humahuaca y Medrano, el complejo teatral Ítaca, que es maravilloso en la sala Raúl Serrano. Vas a estar entonces a las 9 de la noche, ¿verdad? Sí, a las 9 de la noche. A Y las las 9, sí. entradas me imagino que pueden ser por alternativa teatral también, ¿verdad? Ajá. Sí, seguro que sí.
Sí, se puede comprar en boletería del teatro o por alternativa teatral. Digo, porque es una obra, yo puse en el Facebook y espero que mucha gente lo haya leído y lo puse en Instagram, que es una obra sorprendente, necesaria y que además te deja el corazón calentito de ver semejante trabajo que haces en el escenario. ¿Y qué te pasa a vos con Mono? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo fue este tránsito y tu encuentro con tu mono, con tu cuerpo y tu acción? Pregunta, Rosas. Ya las cosas que Eh, pregunto. yo siempre digo, mira, siempre digo que después que vos lees la obra, eh, te das cuenta que de alguna forma todos somos monos. Y, y un poco eso pasa, ¿no? La aventura del mono, pese a ser una criatura de otra especie, su aventura de vida de alguna forma es muy comparable a la del ser humano, porque todos en algún momento tenemos que transformarnos para lograr una salida, como dice el mono. Sí, es muy divertido. A mí me resulta muy divertido. A veces por momentos la obra es como, la obra por momentos es dura, la obra por momentos es muy fuerte, ¿no? Pero a mí inevitablemente me causa una gracia enorme y creo que lo que me hace gracia justamente es sentirme tan mono. El mono de alguna forma fue tomando vida propia en mí. Me encanta esa cosa que haces, Y hay que dejarlo ser. hay que dejarlo ser, esa conexión que tenés constantemente con el público, que sorprende. Viste, el mono viene, hace una cantidad de cosas cuando empieza, no quiero spoilear nada, y estás totalmente en contacto con estos que seríamos nosotros, la academia, escuchando al mono. El mono que en realidad, me parece a mí, es como lo opuesto de la metamorfosis, ¿no? La metamorfosis te convierte en bicho y el mono te convierte en humano, entre comillas. Ujú. Sí, sí, sí. En una criatura. No sabemos muy bien qué es, si humana Parece o que mona. Kafka tiene otros cuentos de metamorfosis también. Yo no soy un entendido, no, no te voy a decir que me las sé todas, pero sí que Kafka ha trabajado en eso de los cuentos, las metamorfosis de interespecies y tal. Eh, de hecho, el otro día hablaba con alguien de que la historia del mono también, además de ser la historia nuestra, también es la historia de Kafka, ¿no? Él sí. escribe el cuento entre guerras, en un momento en que los judíos eran perseguidos en Europa y había que transformarse para sobrevivir. Entonces también a veces cuando lees el cuento, decís, Kafka está hablando de sí mismo. Sí. Yo creo Este, que sí. Yo creo que está hablando de sí mismo y de muchos simios. Sí mismo y simios. Porque, porque hay frases tremendas, ¿no? ujú, Lo de la libertad, la adaptación, de cómo ser libre. Esa frase de cómo estar libre a pesar de cualquier cosa, y la vida, ¿no? El sobrevivir. Ahí está el tema de la guerra. A mí me encantó, Marcos, de verdad, me encantaría que te vinieras y te instalaras y hicieras una larga temporada en Buenos Aires y que te llevaras todos los premios habidos y por haber, porque haces un trabajo excepcional. No paro de recomendarla desde que la vi el otro día y me encantaría que estés a pleno y que pronto puedas volver a Buenos Aires. Por el momento, fin de semana en Buenos Aires, ahí en el Ítaca, para verte hacer esto a la Academia Mono. ¿Vos hiciste la traducción de portugués a castellano entonces? bueno, sí, sí, en realidad lo que hice fue, o sea, usé la versión del director porque el cuento original es un poco más corto y el director
le agrego algunas cositas, comentarios que le van bien, algunos del propio Kafka, pero cuando yo encaré hacer la traducción, no me remití al texto en portugués, porque quería ver qué era lo que el director había hecho del original. Ujú. Entonces ahí busqué una versión original en alemán, que yo no hablo alemán, pero hoy en día con Google todos hablamos todos los idiomas. Todos hablamos todo. Eh, busqué busqué una versión en inglés también, que ya ahí entiendo mejor. Y también busqué algunas otras versiones en castellano. Al final conseguí como cuatro versiones en castellano, la de inglés, la de alemán y la de portugués. Y en base a ese abanico que se me abrió, yo traté de ser lo más fiel al original. Y respetando, por supuesto, los agregados del director y tal. Igual algunas cosas sacamos, otras cosas pusimos. Estuvimos trabajando muchos meses vía internet, así como estamos ahora, para ajustar la versión y traducción al castellano. Y sí, bueno, y fue un trabajo muy lindo porque de alguna forma el texto ya se hace mío desde el momento de la concepción, Claro. porque utiliza mis palabras, de alguna forma mi forma de pensar como al escribir. Entonces fue un muy lindo trabajo hacer la traducción y después poder montarlo en el escenario. O que hay mucho tuyo ahí de trabajo. Al juntar todas estas adaptaciones diferentes en los distintos idiomas, marcaste vos tu propio texto, en definitiva, tu propio texto de a la Ujú. academia. Bueno, me encanta, la verdad. Me encantaría tal vez volverla a ver si tengo un minuto este sábado, llegarme o viernes para poder verla. Informe a la academia, Marcos Valls. ¿Te vas a Uruguay y tenés pensado volver a Buenos Aires a traer al mono de nuevo o no? Sí, tal cual. Esto es una prueba. Esto Bueno, es un intento de ver si podemos venir a trabajar con más asiduidad, a seguir creciendo, porque siempre, como que en Uruguay para crecer tenés que venir a Argentina también. Es una cosa que pasa. Uruguay es muy chico y Argentina es muy grande. Entonces, inevitablemente tenemos que venir acá porque es como mandatorio. Y más, bueno, no sé, yo qué sé. Yo tengo muchos amigos en Argentina y vos, quiero vos- mucho, vos sos no solamente egresado de Argentina, Alemán. en realidad yo tengo un sentimiento latinoamericano. ¿Eh? Vos sos egresado de Alemán, leí por allí. ¿Te egresaste en Alemán, en Buenos Aires? Sí, claro. Claro, Sí, ¿viste? sí. No, Tenés no, el EMAT de Buenos Aires no, el EMAT de Montevideo. Alemán de Montevideo. Ah, bueno, pero las raíces entre Buenos Aires y Argentina, sobre todo para nosotros, entre Buenos Aires y Uruguay, perdón, entre Argentina y Uruguay, patria, y habla bien. Me parece que nosotros, actores, actrices, la gente de la cultura, nuestras raíces, nuestro tejido, está, como vos decís, actores latinoamericanos, ¿no? Y a mí me parece, de verdad te digo que es un texto para nuestro teatro independiente, es un gran texto que podría funcionar muy, muy bien instalado aquí en alguna sala de Buenos Aires. Ojalá se concrete porque nos quedan ganas, ¿entendés? O sea, es muy poquito estos días que tuviste, pero espero que te sirvan de señal para definir venirte a Buenos Aires a hacer una temporada aquí. Ojalá que sí. Sé que tenés planes para girarla por todo Uruguay, para seguir haciéndola, pero bueno, te necesitamos acá. Así que anda craneando la cosa y venite a Buenos Aires a hacer una temporada, porque estoy segura que tu obra va a ser un exitazo acá. De hecho, a mí me conmovió y estaba con un colega también, en este caso periodista, que quedó flasheado, ¿entendés? Es una pena que no haya suficiente tiempo para que todo el mundo te pueda ir a ver. Marcos, felicitaciones y muchas gracias por este Todavía laburo. tenemos tiempo. Todavía tienen tiempo de verla este viernes Y este y sábado, sábado a las 9 de la noche en sí, Ítaca. O sí, sea, sí. el viernes y el sábado.
Itaca es en Humahuaca 4027, es esquina, Sí, casi esquina Medrano. casi esquina Medrano, con las entradas Te en la... agradezco mucho. La verdad es que yo te agradezco mucho todas las cosas que decís de la obra. Superás mis expectativas. Te agradezco muchísimo y ojalá que sea así como decís, que podamos volver y que la pueda ver mucha gente. Sí, porque vos conocés cómo es la trama en Buenos Aires con el teatro independiente, lo que funciona fundamentalmente es que desde los medios apoyen, pero lo que suma es el boca a boca. Y para eso hay que tener un tiempito de instalación, ¿no? Me parece. Me parece, es mi criterio, en base a lo que a mí me pasa cuando hago teatro yo. Pero el boca a boca es lo que va haciendo y haciendo y va haciendo. De cualquier manera tenés una muy buena prensa por quien tenés en prensa y todos nosotros podemos que ayudarte para que este espectáculo haga pie en Buenos Aires y se quede. Marcos Valls, muchísimas gracias por tu A la Academia con el Mono, esta obra de Frank Kafka. Me gusta eso de a la Academia al Mono, por ahí lo estoy diciendo mal, pero es informe a la Academia Mono. O Mono, informe a la Academia. A ver, decilo vos y con eso nos despedimos. Mono, informe a la academia. Gracias por haber estado un poco y muchas nueces, te agradezco, espero que el sillón de la entrevista haya sido cómodo y te esperamos en Buenos Aires. Mientras tanto, todos ustedes este fin de semana, viernes y sábado, tienen que haber visto, tienen que ver esta obra fantástica allí en Itacá, como es Humahuaca y Medrano. Gracias, Marcos. Gracias. Muchas gracias a vos.